Hola, mucho gusto saludarle. Licenciado José Domingo Reyes Pelicó. Me presento, mi nombre es Carla Jocadet Samuel Peneleu con el número de carnet 0508-480 de la Facultad de Derecho C de Mazatenango. A continuación hablaré respecto al tema de los bienes de la propiedad y demás derechos reales que se encuentran en el libro 2 del Código Civil de Guatemala, de la propiedad regulado en el artículo 464 del Código Civil, de la propiedad que es el tema principal, y del mismo se derivan otros subtemas que son parte también de la propiedad, que hablaré más adelante, que son la copropiedad, la propiedad en medianería y también de la propiedad horizontal, que son parte de la propiedad, pero el tema principal, la propiedad. De la propiedad, como lo mencionaba, regulado en el artículo 464 del Código Civil. ¿Qué es la propiedad? La propiedad es un derecho humano, es el derecho humano que tienen todas las personas de gozar, disponer y disfrutar de sus bienes con observancia de obligaciones que establece la ley. Aparte de disfrutar y disponer, también tenemos obligaciones en cuanto a lo establece la ley. Y también es un derecho, la propiedad es un derecho garantizado, eh, que lo garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 39, derecho a la propiedad, y regulado por el Código Civil en el 464, que nos regula el derecho de gozar y disfrutar y disponer de los bienes. Para ampliar un poco la palabra propiedad, pude definirlo en tres palabras. ¿Cuál es su origen, verdad? El origen de la palabra propiedad, se puede utilizar el término utendi, que es el derecho a utilizar el bien, ya sea mueble o inmueble, ¿verdad? Y frutendi, que es el derecho a los frutos, tanto naturales como civiles. Un ejemplo de los frutos naturales. Tengo una propiedad y en la propiedad hay un árbol de limones y yo puedo disfrutar de esos frutos que me da ese árbol de limones y hacer lo que yo desee con él, ¿verdad? Porque es parte de mi propiedad y también estoy disfrutando de él, ¿verdad? Y en civil, tengo en mi propiedad un bien inmueble que no estoy utilizando y decido darlo en alquiler, y por medio de ese alquiler obtener una renta y obtener una ganancia económica, ¿verdad? Entonces ahí ya estoy disfrutando de mi bien inmueble de manera civil. Abutendi es una definición que se deriva del abutendi es abusar del bien. ¿Qué quiere decir con eso? Que tengo mi bien inmueble y una casa, yo puedo disponer si quiero destruirla por completo o llevarla a una mejora, remodelarla, equiparla,
etcétera, ¿verdad? Entonces a eso se derivan esas tres palabras. Ampliando más el tema, en el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la propiedad privada, nos define que en este artículo que se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. ¿Qué quiere decir con esto? De que también la Constitución nos define que es un derecho para todas las personas tener una propiedad, ¿verdad? Una propiedad privada y que podemos disponer libremente de ella, de acuerdo siempre a lo que la ley regule. También está en el artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, nos regula que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes y que también de cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Que también aparte de que nos da derechos, también nos da obligaciones y también hay ciertas reglas de prohibiciones que se deben respetar. En el artículo voy a ampliar un poco respecto al Código Civil. El Código Civil en el artículo 464 al 472 es donde nos especifica lo de la propiedad. En el 464 está el contenido de los derechos de la propiedad. ¿Qué quiere decir con eso? Que ahí nos dice que ahí tenemos el derecho de gozar y disponer, cuáles son hasta ciertos límites nuestros derechos con la propiedad. El artículo 465, abuso del derecho. El propietario en ejercicio de su derecho no puede realizar actos que causen perjuicio a otra persona. Como lo decía, aparte de que nos da derecho, también nos da ciertas reglas, nos hace prohibiciones en cuanto a propiedades que no sean de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, en este artículo nos regula que no podemos hacer perjuicios en la propiedad de otra persona, ¿verdad? En el artículo 466, derecho del perjudicado, ahí regula cuáles son los derechos que tiene la persona perjudicada. En el 467, expropiación forzada. En el 468, defensa de la propiedad. En el 469, la reivindicación siempre de la propiedad. El artículo 470, que es el derecho del autor. El 471, frutos de los bienes. En el 472, bienes de intereses históricos y artísticos. Pero también, aparte de que nos da beneficios, ¿verdad? La propiedad, también en los artículos están regulados hasta que, como el título lo dice, ¿verdad? Las limitaciones de la propiedad que nosotros tenemos. Aparte de tener beneficios, también tenemos ciertas limitaciones. Por ejemplo, en los artículos del 473 al 481 tenemos limitaciones. Uno de esos son el subsuelo y el sobresuelo. Ahí nos especifica hasta dónde llega nuestra propiedad, hasta dónde nosotros tenemos el derecho de nuestra propiedad. El 474, prohibición de hacer excavación que dañen al vecino. Ahí nos limitan que no podemos hacer excavaciones profundas que dañen también al vecino, ¿verdad? Deslice y amonjonamiento, también obligaciones de cerrar el fondo, construcción cerca de edificios públicos,
servidumbres establecidos, prohibición de actos que anden pared medianería y siembra de árboles que esté cerca de herencias ajenas. Como lo repetía, hay ciertas limitaciones con respecto a la propiedad, ¿verdad? Uno de los primeros subtemas de la propiedad es la copropiedad. ¿A qué se deriva la propiedad? Es la titularidad de dos o más personas sobre un bien inmueble. La copropiedad en sí es cuando no hay solo un dueño, sino pueden ser dos, tres. Entonces, se da que los mismos tienen los derechos, ya sean tres dueños o cuatro dueños, ellos también tienen el mismo derecho, ¿verdad? Y no se puede, por ejemplo, si yo quisiera dar arrendamiento, no puedo hacerlo yo sola, sino que tengo que hablar con los otros titulares de la misma propiedad para ponernos en de acuerdo y poder empezar el trámite, ¿verdad? Ya sea arrendamiento, hipotecas o modificaciones, no puede una sola persona tomar la decisión, sino tienen que ser los que integren la titularidad de la propiedad. En el artículo 492 del derecho del Código Civil, también nos regula que nadie está obligado a estar en copropiedad. Entonces, sí se puede hacer una división. Si yo quisiera no estar en copropiedad, somos dos dueños, yo puedo venir y acceder a venderle al otro titular, ¿verdad? Pero si se da el caso en el que el otro no quiera vender su parte, entonces nos tendríamos que poner, si él no quisiera comprarme la parte, entonces ya puedo tener yo la posibilidad de ir y vendérselo a alguien más. Pero en los casos de un bien inmueble, por ejemplo, una casa, ahí no se podría partir en dos, sino que se tendría ponernos de acuerdo y tal vez vender los dos la casa para que se puedan dividir ya las ganancias por partes iguales, ¿verdad? Entonces también ahí hay ciertas limitaciones en la copropiedad. Se puede dar en un terreno ahí sí se podría dar, pero si también los dos somos, por ejemplo, los dos somos dueños de un cuadro, ahí no se podría dar la copropiedad porque no se puede partir en dos el cuadro. Entonces ya se pondría de acuerdo para ver a dónde se llega, ¿verdad? En el artículo 499, procedencia de la división de vehículo, ¿verdad? Ahí, ese es un ejemplo de la copropiedad. La copropiedad en medianería. La copropiedad en medianería en sí es la existencia, la división, es la línea divisora de dos propiedades y no se puede establecer a quién pertenece, porque es una línea divisora de las dos propiedades que no se define, ¿verdad? Está regulado normalmente en zanjas, árboles, y no corresponde a ninguno de las dos propiedades. La propiedad horizontal. La propiedad horizontal es la propiedad singular sobre cada piso. Por ejemplo, estoy en el primer nivel, ¿verdad? Y ese está compuesto por departamentos, habitaciones y hay una unidad de copropiedad, ¿verdad? Que son varias personas las que son dueñas de cada departamento y del área en sí, ¿verdad? Y también
para ampliar un poquito la copropiedad horizontal, como lo decía, que es un sobrepiso, eh, está definida por piso, departamento y habitación. ¿Qué es el piso? El piso es el conjunto de departamentos. Este está regulado en el artículo 532 del Código Civil y el departamento es la construcción que ocupa un piso y la habitación es el espacio construido por un solo aposento. Así es como se define la propiedad horizontal y así es como lo regula el Código Civil en el artículo 532, ¿verdad? Formas de adquirir la propiedad. Este es otro, ahorita voy a especificar, aparte del tema principal que es la propiedad, ahora voy a ampliar más la información de cuáles son las formas de adquirir la propiedad. ¿Cuáles son las formas de adquirir la propiedad? Se deriva en propiedades por ocupación, se deriva por la posesión, de la usucapión y de la accesión, que ampliaré más la información más adelante por cada tema de las formas de adquirir la propiedad. Ahora voy a especificar lo de la usucapión. ¿Qué es la usucapión? Es propiedad por ocupación. ¿Qué es la propiedad por ocupación? Es el bien que no tiene un propietario anterior o que nunca lo tuvo o porque su propietario lo abandonó. Es un modo de adquirir la propiedad de cosa que no tiene dueño, ya sea un bien mueble, animal o cosa muebles abandonados. Por ejemplo, está un perro en la calle, la cual se ve que no tiene dueño, no aparece. Vengo y ya lo tomo como propiedad de ocupación, porque yo lo estoy adquiriendo al ver que no tiene dueño, o si lo tiene dueño, o si tenía un dueño anterior y se ve que está abandonado, ¿verdad? Otra forma que sería la propiedad por ocupación es si yo obtengo un vehículo nuevo de agencia, yo sería la primera propietaria porque nadie más ha sido dueño. Y esa sería mi propiedad por ocupación porque yo voy a ocuparlo en primer lugar. También podemos decir cosas sin dueño, es el bien de no tener un propietario anterior, ya sea porque nunca lo tuvo, porque su propietario lo abandonó. El ejemplo que daba del perro. Modo de adquirir la propiedad de una cosa mueble que no tiene dueño, muebles, dinero o moto, como ya mencionaba el ejemplo del carro, ¿verdad? En cuanto a la convención internacional, los convenios internacionales, la copropiedad por ocupación solo su tratamiento es en Guatemala. No hay un convenio internacional que regule la propiedad por ocupación. En la Constitución Política de la República de Guatemala siempre nos regula el artículo 39, que nos garantiza la propiedad privada como un bien derecho inherente a la persona humana. En las leyes especiales aplicables sería el Código Civil, en el artículo 589, ocupación de muebles. Y giros prudenciales, derecho a la propiedad privada. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.
La ley puede subordinar tal uso y goce interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización, ¿verdad? Caso que puede ser de ocupación. El artículo 589, propiedad por ocupación, que nos dice que puede ser cosa semoviente, mueble o inmueble, ¿verdad? En el artículo 591, muebles que pueden ser objeto de ocupación. En este artículo nos regula que pueden ser conchas, piedras que se encuentren en los mares o en las riberas de un río, la cual no han tenido dueño anterior. Caza y pesca, regulado en el artículo 600, que nos dice que pueden ser cualquier animal de pesca o animales terrestres, ¿verdad? En casos que no se ocupa la ocupación directa. En el artículo 592, tesoros descubiertos. No podemos apropiarnos de algún tesoro que encontremos en la propiedad de alguien que sí tiene dueño. Eso sería del propietario en sí. El 596, bienes mostraicos, bienes inmuebles perdidos, deben informar a las autoridades. Por ejemplo, me encuentro una moto ahí abandonada, no puedo apropiarme de la moto, sino debo de informar a las autoridades para que le den, para que ellos se encarguen de ver quién es su propietario, ¿verdad? Otro tema sería la posesión. La posesión regulada en el artículo 612 del Código Civil es el control físico de la cosa, ¿verdad? Es el hecho de tener el poder o de sujetarla a la acción de la voluntad. La posesión es algo que yo adquiero de forma física, es lo que yo tengo, de la cosa que yo me apodero, ¿verdad? Es la voluntad de poseer un bien, de ser el dueño, independientemente si es verdadero propietario o no, ¿verdad? Es de poseer y de, como lo decía, ¿verdad? De tenerlo. Regulado en el artículo 612, y también un ejemplo que podríamos describir es el 631, que establece que la posesión, cuando se adquiere por la fuerza o por medio de coacción moral contra el poseedor que lo representa o contra quien tiene la cosa en nombre de aquel, ¿verdad? En la Constitución Política de Guatemala, en el artículo 39, también derecho de la propiedad, también nos regula que garantiza el derecho a la propiedad privada como un derecho inherente, ¿verdad? Siempre en la Constitución, en el artículo 39, siempre regula el derecho de la propiedad. Y los giros prudenciales, está la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 21, derechos a la propiedad privada. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, ¿verdad? En el artículo 616, bienes objetos de la posesión. Aquí sí hay un pequeño ejemplo de cuáles son los bienes objetos, cuáles son los bienes que pueden ser objetos de posesión. Son los corporales y los derechos que sean susceptibles de apropiación. Derechos que se dirigen por las mismas disposiciones que regulan las cosas corporales. La posesión presume la propiedad, dice. Se da a la que la tiene, presunción de propietario, mientras no se pruebe lo contrario. O sea, la posesión es que es de uno mientras se compruebe si tiene algún propietario aparte de mí o no, ¿verdad? Transmisión de posesión. Continúa el derecho de la persona al sucesor. La usucapión. La usucapión, regulada en el artículo 642 del Código Civil. Modo de adquirir la usucapión es un derecho real sobre un bien, ya sea mueble o inmueble, ¿verdad? Este es el poseedor de un bien y lo utiliza y lo cuida como si fuera de él. Un ejemplo práctico sería
Un ejemplo práctico sería, como lo decía, es de que una persona ha poseído un terreno como que si fuera de él y ha estado ahí y por muchos años sin que el propietario originario aparezca. Y pasando los años, este puede solicitar que se declare judicialmente su derecho a la propiedad del inmueble a través de la usucapión, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el tiempo estipulado para la usucapión? Se puede hacer después de los 10 años de que el propietario no ha aparecido, ¿verdad? En el artículo 39, derecho a la propiedad, siempre de la Constitución, es un ejemplo que quise agregar otra vez. Se garantiza el derecho a la propiedad privada como un derecho inherente, ¿verdad? Y en el Código Civil, el 646, que regula que el poseedor, el que posee nombre de otro no puede adquirir por descripción la cosa poseída, a no ser que legalmente haya mudado a causa de posesión. De la accesión. De la sección regulada en el artículo 655 al 702 del Código Civil. La accesión es un modo de adquirir por el cual el bien, el bien se hace, el dueño de un bien se hace dueño de aquello que se produce y lo incorpora a él. Puede ser natural, artificial e incluye tantos bienes que se adquiere a un bien inmueble, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de forma natural. Yo estoy alquilando un terreno de forma anual, pero en ese terreno hay unos árboles que tienen frutos. Entonces, al darse los frutos, yo como arrendador accedo a obtener esos frutos. Ya estoy accediendo, ya estoy tomándolo de forma accesible y estoy disfrutando de tales frutos. Otro ejemplo sería que tengo arrendado un bien inmueble, pero en ese bien inmueble hay una moto y yo dispongo a utilizarlo. Ya estoy accediendo a incorporarlo a mi accesión de forma útil. En la accesión también lo caractericé por 3 puntos. Unión de bienes. Ocurre cuando dos o más bienes de distintos propietarios se unen de forma inseparable, convirtiéndolo en un solo bien, forma de accesión. Adquisición de la propiedad. Es el propietario del bien se convierte en el propietario del bien accesorio, como ya describía el ejemplo anterior. Principio de superficie solo cedito. Este principio fundamental es el derecho de accesión. Establece que el suelo es el bien principal y todo lo que se le une e incorpora a él pertenece al dueño del suelo. Accesión discreta se refiere a la propiedad de frutos de una cosa, regulada en el artículo 655 al 615, que se enfoca en la adquisición de la propiedad de frutos, acceso de inmuebles de inmuebles a inmuebles, incluye casos de aluvión, que es la acumulación de tierra por el río, de la abolición, arrastre de trozos de tierra y de la formación de islas.
acceso de mueble a inmueble. Esta categoría está englobada la edificación a la siembra y la plantación, como mencionaba el ejemplo anteriormente, ¿verdad? Del árbol con el fruto. Acceso a mueble a inmueble se manifiesta en figuras como la función, unión de bienes muebles de distintos dueños, la mezcla y la confusión y la especificación. ¿Cuáles son los convenios internacionales? Los convenios internacionales en sí no hay una especificación, solo está remitida en el Código Civil de Guatemala, ya que no encuentra convenios internacionales específicos para él, ¿verdad? Entonces solo está especificado en el Código Civil de Guatemala y en la Constitución Política de la República de Guatemala no tiene disposición específica sobre la accesión del derecho civil, pero sí garantiza el derecho a la propiedad privada, ¿verdad? En el artículo 39. Las leyes especiales aplicables, en este caso son el Código Civil, regula el acceso a la formación general del acceso. Y como lo mencionaba, la Constitución Política que regula el derecho a la propiedad privada en el artículo 39 y en la Convención Americana que también se incluye en el artículo 21 que también garantiza el derecho a la persona a la propiedad, ¿verdad? Y el derecho al uso y goce de bienestar. Pero en sí su especificación y aplicación en las leyes es el Código Civil de Guatemala, ¿verdad? Ya lo explicamos con anterioridad, esta diapositiva. Un ejemplo que voy a dar de accesión, el artículo 676, abulsión. ¿Qué es la abulsión? La abulsión es cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida. Explicando un poquito este artículo, como está en la imagen, el río es la parte divisora de las dos propiedades, pero por causas naturales llega la creciente, se desborda el río y hace a que parte del terreno empieza a derrumbarse y pasa a la otra propiedad. Y el otro propietario no puede acceder a apropiarse de tal, ¿verdad? Porque hay una regla que especifica que no lo puede hacer y esto se da después de 6 meses y después de 6 meses el primer propietario no accede a recuperar lo que le pertenece, entonces el segundo propietario pasa a poder acceder a él, ¿verdad? En aluvión, pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos, lagos, acrecimientos que reciben paulatinamente accesión o cemimiento de agua. ¿Qué quiere decir con esto? Que eso solo les pertenece a las personas que tienen un río cerca, un arroyo, ¿verdad? Por ejemplo, el río empieza a disminuirse, empieza a secarse, entonces esta persona sí tiene la oportunidad de acceder a más terreno, ¿verdad? Pero en el caso, si tuviera una especificación, una marcación de una medida exacta de terreno, no se podría dar esto, ¿verdad?
porque hay otro propietario que también ha pasado casos, ¿verdad? De que hay dos propietarios y incluso hay unos dicen, bueno, mi terreno llega hasta el río y o después del río yo soy propietario todavía y el río me pertenece. Entonces, en este caso sí no se podría dar el aluvión, ¿verdad? Agradezco, este sería todo el tema compartido. Agradezco al licenciado por implementar este tipo de aprendizaje que es de muy buena calidad y nos ayuda también al crecimiento, ¿verdad? Y el desarrollo en cuanto al tema. Que tenga un bendecido día o bendecida noche, no sé en qué momento lo verán. Bendiciones, licenciado.